Hola, somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia y hoy les venimos a exponer sobre el tema de la cascada de coagulación. Mi nombre es Laura Chilito. Mi nombre es Manuel Guerrero. Mi nombre es Cristian Rodríguez. Y yo soy Alexandra Murcia. Habíamos hablado y nos habíamos presentado. Vamos a hacer una pequeña explicación de qué es la cascada de la coagulación. La cascada de la coagulación forma parte importante para nuestro cuerpo, ya que es parte del sistema inmunológico. Este es el que se encarga de proteger y darle la protección necesaria a nuestro cuerpo en caso de antígenos. Ya debido a esto, forma parte importante de la sangre. Entonces vamos a ver qué es la sangre. La sangre es un tejido líquido que recoge de nuestro organismo. En él nos puede transportar moléculas como de oxígeno. La proteína encargada de transportar las moléculas de oxígeno es la hemoglobina, la cual transporta 4 moléculas de oxígeno. La sangre es importante para nuestro cuerpo debido a que cumple las funciones vitales, que es respirar, formar sustancias y defendernos de diferentes antígenos. Bueno, la sangre está compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas o trombocitos y el plasma. ¿Qué son los glóbulos rojos? También llamados hematíes o eritrocitos, son células más comunes en nuestra sangre. Este es el encargado de transportar oxígeno, como ya había mencionado antes, transporta 4 moléculas de oxígeno por cada glóbulo rojo. Los glóbulos blancos o leucocitos son los encargados de defender a nuestro cuerpo de tanto bacterias, virus o parásitos. Vamos a hablar de las plaquetas o trombocitos. Este forma un papel muy importante en la cascada de la coagulación debido a que este se encarga de formar un tapón plaquetario que nos ayuda a impedir el sangrado en el lugar de la lesión y también nos ayuda a la cicatrización de heridas. Plasma en la parte líquida de la sangre, este es rico en proteínas y es la proteína que vamos a encontrar más en el plasma, es la albúmina. Esta es la encargada de darle el color rojo a la sangre. Otro factor importante del plasma son los factores de coagulación, que es nuestro tema, y las inmunoglobulinas. Cascada de la coagulación. Entonces, tenemos que la coagulación es el proceso en el cual la sangre pasa de un estado líquido a un estado parcialmente sólido. Todo esto con el fin de poder cerrar o generar trombocitos que permitan taponar una hemorragia, el lugar donde está ocurriendo una hemorragia. Como mencionado anteriormente, el mecanismo de la coagulación es el que involucra la activación adhesión de las plaquetas. La coagulación, si se encuentra en estados de enfermedad, puede provocar hemorragias espontáneas, formación de hematomas o una coagulación puede producir trombosis. Tenemos entonces que el proceso de la cascada de coagulación viene determinado por un sinnúmero de enzimas conocidas como factores. A continuación hablaremos de los factores y sus funciones. Entonces, para empezar, tenemos el factor 1, conocido como fibrinógeno, que se encarga de formar los coágulos de fibrina. A continuación también tenemos el segundo factor, conocido como protrombina. Su forma activa, que es la 2A, activa los factores 1, 5, 10, 7, 8, 11 y 13. Adicionalmente, también activa la proteína C y las plaquetas. También tenemos el factor número 3, conocido como el factor tisular o tromboplastina tisular. Es el cofactor del factor 7A, antiguamente conocido como el factor 3. También tenemos el factor 4 o calcio, que es requerido para que los factores de coagulación se unan a los fosfolípidos,
También era conocido anteriormente como el factor 4, pero cuando se descubrió que el calcio era vital en este y tenía formaciones de calcio, se le dio su segundo nombre. También tenemos el factor 5, conocido como proacelerina o factor Laville, que es el cofactor del factor 10, con el cual forma el complejo proton-vinasa. Luego continuamos con el factor 7, que es el factor estable o la proconvertina, la cual se encarga de activar los factores 9 y 10. Seguimos con el factor 8, que es el factor antihemofílico A. Es cofactor del factor 9, con el cual forma el complejo tenasa. También tenemos el factor 9, que es el factor antihemofílico B o el factor Christmas, el cual activa el factor 10 y forma el complejo tenasa con el factor 8. Asimismo, el factor 10 o el factor Stewart-Power activa el factor 2, forma el complejo proton-vinasa junto al factor 5. Continuamos con el factor 11 o el antecedente tromboplastínico del plasma, el cual se encarga de activar el factor 9. El factor 12, el factor Heichmann, activa los factores 11 y 7 y la precalicreína. Continuamos con el factor 13 o el factor estabilizante de fibrina, el cual se encarga de entrecruzarla a la fibrina. También tenemos el factor de von Willebrand, el cual se une al factor 8 mediante la adhesión plaquetaria, y la precalicreína o el factor Fletcher, que se encarga de activar el factor 12 y la precalicreína, que cinde al HMWK. Continuando con los factores, tenemos el quininógeno de alto peso molecular, o el que anteriormente mencioné, las siglas HMWK, también conocidas como el factor Fitzgerald, el cual sostiene la activación recíproca del factor 12, el 11 y la precalicreína. Tenemos también la fibronectina, la cual media la adhesión celular. La antitrombina 3, por su lado, inhibe a los factores 2A, 10A y a otras proteasas. El cofactor heparínico 2 inhibe al factor 2A, es cofactor de la heparina y del dermatansulfato antitrombina menor. Tenemos la proteína C, que se encarga de inactivar los factores 5A y 8A. Tenemos la proteína S, que es un cofactor de la proteína C activada. Tenemos la proteína Z, que media la adhesión de la trombina a los fosfolípidos y estimula la degradación del factor 10 por ZPI. El ZPI es el inhibidor de proteasa relacionado con la proteína Z. Su función es degradar al factor X en presencia de la proteína Z y 11 de forma independiente. El plasminógeno se convierte en plasmina, lisa la fibrina y a otras proteínas. Otra importante es la alfa-2 antiplasmina, se encarga de inhibir la plasmina. Asimismo, el activador tisular del plasminógeno, DPA, se encarga de activar el plasminógeno. Esta función también la cumplen las uroquinasas, que se encargan de activar el plasminógeno. Seguidamente tenemos dos activadores inhibidores, siendo el 1 y el 2 del plasmígeno, conocidos como el PAI1 y el PAI2. Su función, inactivar al TPA y la uroquinasa. Y finalmente tenemos el procoagulante del cáncer. Es un activador patológico del factor 10 vinculado a la trombosis en el cáncer. Bueno, ahora continuamos con la parte de la fisiología, en la cual encontramos la activación plaquetaria. Esta nos dice que cuando se daña el endotelio, el colágeno subyacente, normalmente aislado, queda expuesto a las plaquetas circulantes, las cuales se unen directamente al colágeno por medio de receptores de superficie específicos para el colágeno, como la glicoproteína. Esta adhesión fortalece posteriormente por medio del factor de von Willebrand o FBW, el cual se libera desde el endotelio y desde las plaquetas. El FBW forma enlaces adicionales en las glicoproteínas IB y X y V de las plaquetas de las fibrillas de colágeno. Esta localización de las plaquetas hacia la matriz extracelular promueve las interacciones del colágeno con la glicoproteína 6 plaquetaria,
La unión del colágeno con la glicoproteína 6 desencadena una cascada de señalización que resulta en la activación de las integrinas plaquetarias, las cuales cuando son activadas mediante la unión fuerte de las plaquetas a la matriz extracelular. Este proceso adhiere las plaquetas al sitio de la lesión. En la activación plaquetaria encontramos un enorme número de sustancias que pueden actuar sobre las plaquetas e inducir su activación. Entre ellos encontramos el factor de activación plaquetario 6, trombina, el tromboxano TXA2, fosfato de adenosina ADP, 10 epinefrina, vasopresina y retonina a través de sus respectivos receptores, pero todas lo hacen a merced de rutas de señalización intracelular que involucran un sistema de proteínas G acoplado a enzimas efectoras como las fosfolipasas A2, PLA2 y CPLC y adenilato y guanilato ciclasas 5, 6 y 10. Hasta el momento se han identificado 9 componentes diferentes de las proteínas G en las plaquetas y dependiendo del tipo de proteína G que participe en la señalización, se puede activar o inhibir el efecto 6. Como ejemplo podemos tener que constituye la regulación por proteína G de la adenilato ciclasa y por tanto de la producción de monofosfato de adenosina cíclico AMPC. Un incremento de las cantidades de AMPC bloquea la liberación del calcio en el STD e inhibe la función de la plaqueta. Este es el mecanismo que utilizan las prostaciclinas del endotelio vascular sano para inhibir la activación plaquetaria. Las plaquetas activadas liberan el contenido de los gránulos que tienen almacenados hacia el plasma sanguíneo. Los gránulos contienen ADP, serotonina, factor activado de plaquetas FAP, factor de von Willebrand, factor plaquetario 5 y tromboxano A. El calcio activa la proteína quinasa C, la cual a su vez activa la fosfolipasa A2 PLA2. La PLA2 posteriormente modifica la glicoproteína 2B y la glicoproteína 3A, una integrina de membrana, aumentando su afinidad por el fibrinógeno. Las plaquetas activadas cambian su forma esférica por una estrellada y el fibrógeno forma enlaces entrecruzados con la glicoproteína 2B y la 3A, lo cual esto contribuye a la agregación de las plaquetas adyacentes, completando de esta forma la hemostasis primaria. Bueno, como mecanismo básico, tenemos que cada reacción de estas vías da como el resultado del ensamblado de un complejo compuesto por una enzima, que es el factor de coagulación activado, un sustrato como una proenzima de un factor de coagulación y un cofactor que actúa posibilitando la reacción. Todos estos componentes se ensamblan en general sobre una superficie fosfolipídica y se mantienen unidos por medio de puentes formados por iones K. Por lo tanto, la reacción en cascadas tiende a producirse en un sitio donde este ensamblaje pueda ocurrir, como por ejemplo sobre la superficie de las plaquetas activadas. Como ejemplo, en la coagulación, cuando tenemos una lesión en cualquier vaso sanguíneo se activan varios mecanismos que promueven la hemostasia, que es la detención del flujo sanguíneo. En este proceso actúan diferentes células, entre cuales encontramos los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos.
Eso tiene una distinta secuencia de mecanismos. Uno de los primeros mecanismos es la vasoconstricción del vaso sanguíneo. El segundo mecanismo es la formación del tapón plaquetario y el tercero es la producción de una pared de proteínas de fibrina que penetran en el tapón plaquetario y lo rodean, lo cual detiene la hemorragia o el sangrado. Bueno, en la cascada de coagulación encontramos diferentes pasos. En estos pasos se dividen para su estudio clásicamente por 3 vías. Encontramos la vía de activación por contacto, también conocida como vía intrínseca, la vía del factor tisular, también conocida como la vía extrínseca, y la vía común. Las vías de activación por contacto y del factor tisular son las vías de iniciación de la cascada, mientras que la vía común es hacia donde confluyen las otras dos, desembocando en la conversión de fibrinógeno en fibrina. Tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca desembocan de la conversión del factor X en factor XA. Encontramos que la vía intrínseca y extrínseca llegan a factor XA. De factor XA pasa a la vía común, de la vía común, lo cual permite que el fibrinógeno se convierta en fibrina. Esta división es un tanto arbitraria y tiene más que ver con las deficiencias de las técnicas en su momento se utilizaron para desentrañar los mecanismos implicados, que con lo que ocurre realmente una lesión vascular, ya que en este último caso se establecen varias interrelaciones entre las vías de iniciación. Antiguamente se pensaba que las dos vías de la cascada de coagulación tenían igual de importancia, pero ahora se sabe que la vía primaria para la iniciación de la coagulación de la sangre es la vía del factor tisular extrínseca. Tal como mencionamos anteriormente, existen 2 vías de iniciación para el proceso de las cascadas de coagulación. Empezaremos hablando de la vía de activación por contacto, también conocida como la vía intrínseca. La vía intrínseca es mucho menos significante que la hemostasis, bajo condiciones fisiológicas normales en comparación a la vía extrínseca. Sin embargo, durante un estado patológico, tal como la hiperlipidemia o una infiltración bacteriana, puede conllevar la activación de la trombosis a través de la cascada de coagulación de la vía intrínseca. Esta recibe este nombre debido a que antiguamente se pensaba que la sangre era capaz de coagular intrínsecamente por esta vía sin necesidad de contar con la ayuda de factores externos. Actualmente se sabe que esto no es así. De hecho, la vía extrínseca es la que realmente inicia el proceso y la vía intrínseca sirve como mecanismo de amplificación y red de seguridad del proceso hemostático, además de que parece desempeñar un cierto papel en los mecanismos inflamatorio y de inmunidad innata. El proceso de coagulación en esta vía se desencadena cuando la sangre entra en contacto con una superficie extraña, es decir, diferente al endotelio vascular. En el caso de una lesión vascular, la membrana basal del endotelio o las fibras colágenas del tejido conectivo proporcionan el punto de iniciación. En general, las superficies cargadas negativamente pueden cumplir el mismo papel. Tanto materiales orgánicos como la celulosa o no orgánicos como el vidrio, el caolín o algunas resinas pueden actuar como desencadenantes de la reacción. La vía intrínseca requiere de los factores de coagulación 8, 9, 10, 11 y 12. Asimismo requiere de proteínas tales como la precalicreína y el quinonógeno de alto peso molecular, al igual que iones de calcio y fosfolípidos secretados por las plaquetas. Esta vía se activa por contacto. Comienza con la formación del complejo primario sobre el colágeno. En este complejo participan el quinonógeno de alto peso molecular, precalicreína y el F12, conocido como el factor H-Man. Esta etapa no requiere de iones calcio. Los 4 factores se absorben sobre la superficie cargada negativamente, formando el complejo cebador o de iniciación. De estos factores,
el 12 funciona como un verdadero iniciador, ya que si bien es una proenzima, posee una pequeña actividad catalítica que alcanza para activar la precalicreína, convirtiéndola en calicreína. En segunda instancia, la calicreína actúa catalíticamente sobre el factor 12 para convertirlo en 12A, una enzima mucho más activa. La actividad catalítica de la calicreína se ve potenciada por el quininógeno de alto peso molecular. Como resultado, la precalicreína se convierte en calicreína y el factor 12 se activa convirtiéndose en factor 12A. A su vez, el factor 12A convierte al factor 11 en factor 11A. El factor 11A activa el factor 9, el cual, en conjunción con su cofactor, que es el factor 8A, forman el complejo tenaza, que finalmente es el que se encarga de activar el factor 10 y el factor 10A. El rol menor que desempeña la vía de activación por contacto en vivo en el inicio de la formación de un coágulo queda ilustrado por el hecho de que los pacientes con deficiencias severas de los factores 12, HMWK y precalicreína no presentan desórdenes hemorrágicos. En su lugar, parece ser que la vía de activación por contacto tiene una mayor implicación en el proceso de inflamación e inmunidad innata. A pesar de esto, las interferencias con esta vía pueden conferir protección contra la trombosis, sin un aumento significativo de riesgo de hemorragia. Esto quiere decir que en pacientes que son propensos a sufrir de trombosis, la inhibición de estas proteínas enzimas permiten disminuir el riesgo de sufrir dichas trombosis. En este cuadro observamos las tres vías que forman la cascada de coagulación clásica. Tal como mencionamos anteriormente, estábamos hablando de la coagulación clásica por la vía intrínseca, en la cual tenemos en cuenta una superficie de contacto que estimula el factor Henchman para convertirlo en el factor 12A. Este factor 12A estimula el factor 11, el cual es el antecedente tromboplastínico o una serina proteasa, para convertirlo en el factor 11A. Este factor 11A se encarga de convertir el factor 9 o el factor Christmas de las serinas proteasas al factor 9A. Este factor 9A, en conjunto con el calcio y fosfolípidos de membrana plaquetaria, así en conjunción con el factor X, nos permite obtener el factor XA, el cual ya se encarga o es conocido o entra en las vías de coagulación común, dando fin a la vía de coagulación intrínseca. En el siguiente cuadro podemos observar asimismo nuevamente las vías de coagulación. Enfocándonos en la vía intrínseca, podemos observar específicamente los procesos llevados a cabo junto con las proteínas que se encargan de facilitar los procesos enzimáticos. Ahora, tenemos la vía del factor tisular, conocida también como la vía extrínseca. Ha recibido este nombre debido a que fue posible notar desde un primer momento que el inicio de esta vía requería de factores ajenos a la sangre para poder desencadenarse. Cuando la sangre entra en contacto con los tejidos lesionados y se mezcla con extractos de tejidos, se genera muy rápidamente el factor 10A. En este caso, la activación de la proenzima X, o 10, es mediada por un complejo formado por el factor 8, calcio y el factor tisular. Este conjunto era conocido como el factor tisular fosfolípidos, o mayormente conocido como tromboplastina. El factor tisular es una lipoproteína sintetizada en el endotelio de los vasos sanguíneos de todos los tejidos, aunque es especialmente abundante en el pulmón, cerebro y placenta. El factor tisular se encuentra normalmente secuestrado o atrapado en el interior de las células endoteliales y es secretado en respuesta a una lesión o bajo el efecto de algunas citoquinas, tales como el factor de necrosis tumoral, interleucina o por endotoxinas bacterianas. La vía extrínseca es muy rápida, a diferencia de su homóloga la vía intrínseca. Mientras que la vía intrínseca asume varios minutos para llevarse a cabo, la vía extrínseca se cumple en apenas unos segundos y comprende 2 pasos. El principal rol de la vía del factor tisular es la de generar una ráfaga de trombina,
un proceso por el cual la trombina, la cual es el más importante constituyente de la cascada de coagulación, se libera rápidamente. El factor 7A circula en una concentración mucho mayor a la de cualquier otro factor de coagulación activado. El proceso incluye los siguientes pasos. Luego del daño en un vaso sanguíneo, el factor 8 presente en la circulación general entra en contacto con el factor tisular, expresado en las células productoras del factor tisular, las cuales son las células estromales, fibroblastos y leucocitos, formando un complejo activado conocido como el factor 8A. El complejo factor tisular factor 8A activa el factor 9 y el factor 10. El propio factor 8 resulta activado por la trombina. El factor, asimismo, también se ve activado por el factor 11A, 12 y el 10A. La activación del factor 10 para formar el factor 10A es mediado por el complejo factor tisular factor 8A, el cual es casi inmediatamente inhibido por el inhibidor de la vía del factor tisular. Esto quiere decir que va a haber una continua producción de trombinas. Continuas bombas de trombinas van a ser activadas por el proceso de la vía intrínseca. Sin embargo, no hay suficiente trombina disponible para que se produzca continuamente. Así que aquí ingresa el factor 10A y su cofactor, el factor 5A, los cuales forman el complejo protrombinasa, el cual activa a la protrombina para formar trombina. Esto permite una continua generación de trombinas que van a ser utilizadas por las bombas para el taponamiento de la herida. Luego, la trombina activa a los otros componentes de la cascada, incluyendo al factor 5 y el factor 8, los cuales forman un complejo con el factor 9, el cual activa y libera el factor 8, que se encontraba unido al factor 5W. El factor 8A es el cofactor del factor 9A y juntos forman el complejo tenasa, que activa el factor 10 y así se propaga el ciclo. Encontramos entonces nuevamente las vías de coagulación, teniendo la vía intrínseca como un medio que tarda más tiempo en llevar a cabo su función, y encontramos asimismo la vía extrínseca que, a diferencia de la anterior, se encarga de producir bombas de tromboblastina tisular que facilitan la formación de trombos o trombitos en la circulación. Tenemos nuevamente que el factor 12 se encarga de estimular el factor 11 para producir el factor 9A. Este factor 9A a su vez se encarga de que el factor 9 se convierta en un factor 11A, y el factor 11A estimula el factor X produciendo el factor XA, el cual es el inicio de la vía común. Llegamos entonces a la vía común. Esta es el producto final de la vía intrínseca y la vía extrínseca, las cuales finalizan en el factor XA. La vía común termina con la conversión del fibrinógeno en fibrina y el posterior. El factor XA activa a la protrombina, que es el factor 2, para convertirse en trombina. La trombina a su vez se convierte el fibrógeno a fibrina. La activación de la trombina ocurre en las superficies de las plaquetas activadas y requiere de la formación de un complejo de protrombinasa. Este complejo está compuesto de los fosfolípidos de las plaquetas, fosfatidilinositol y fosfatidilcerina, calcio, los factores 5A y 10A y la protrombina. El factor 5 es un cofactor en la formación del complejo de protrombinasa y tiene un papel similar al del factor 8 en la formación del complejo de tenasas. Además de su papel en la activación de la formación del tampón de fibrina, la trombina juega un papel regulador importante en la coagulación. La trombina se une con la trombomodulina presente en la superficie de las células endoteliales, formando un complejo que convierte la proteína C a la proteína CA. La proteína S y la proteína CA son cofactores que degradan a los factores 5A y 8A, así limitando la actividad de estos factores en la cascada de coagulación.
La trombina también se une, resultando en la activación de la señalización a una clase de receptores acoplados a unas proteínas G, llamados receptores activados por proteasas. Los receptores activados por proteasas llevan su propio ligando, el cual se mantiene inactivo hasta que el clivaje por las proteasas libera el ligando. Por ejemplo, el caso de la trombina. Entonces observamos en la gráfica el punto final donde llegan tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca, la cual es la formación del factor XA. Esta a su vez se encarga de la formación de trombinas y fibrinas que van a permitir el taponamiento de la herida barra hemorragia. Tras el establecimiento del coágulo en la herida, ocurre el proceso de fibrinólisis, el cual es desencadenado cuando distintos tipos de células empiezan a establecerse en la región afectada. La fibrinólisis es el proceso en el cual la fibrina empieza a degradarse, permitiendo que las nuevas células se hospeden en el lugar afectado. Esto es gracias a la proteína o la enzima plasmina, una serina proteasa que ataca a las uniones péptidas en la región triple hélice de los monómeros de fibrina y que se encuentra regulada por varios activadores inhibidores. La plasmina se genera a partir del plasminógeno, una reparación inactivo, activándose tanto por la activación de factores intrínsecos, proporción de la cascada de coagulación con extrínsecos, es más importante de los cuales es producir por el endotelio vascular. Se le denomina activador trincelar de plasminógeno. El gen del factor ha sido clonado y actualmente se puede detener la proteína producida por tecnologías de ADN recombinante. A continuación, vamos a mostrar el proceso de las cascadas de coagulación desde el punto de vista, tal como dice su nombre, de una cascada. La cascada de coagulación se divide en la vía extrínseca y la vía intrínseca. Todos los factores de coagulación están en el plasma circulando. Al final de cuentas, la vía intrínseca e extrínseca se unen en un camino común. Entonces, la vía extrínseca, circulando feliz y contento por la sangre, anda el factor Hegelmann FX2 de coagulación, como podemos observar en la imagen. Entra en contacto con el colágeno, su principal activador, al rodarse con un vaso sanguíneo. Eso se activa, también puede activar el current o Chiral y el quinógeno de alto peso molecular. Como ya habíamos mencionado, el FX2A activa al FX1. Bueno, entonces, en la siguiente imagen vamos a observar cómo el factor 11A activa al factor 9. A continuación observaremos cómo el factor 9A activa al factor 8. Y en la siguiente imagen observaremos la activación del factor 10 requiere de la intervención de varios factores, como hemos observado como varios factores para llegar a este punto a la activación del factor X. Como hemos observado, se necesita una superficie de fosfolípidos, es decir, una superficie de las plaquetas y calcio que actúan como cofactor
alrededor de esa reacción. La superficie de fosfolípidos de las plaquetas se asientan. El factor 8A llega y se pega el factor 9A. La interacción entre estos tres factores, como lo hemos mencionado anteriormente, hace que el factor 10 llegue y se fije ahí. Actuando como cofactor, el calcio se activa con el factor 10. El factor 2A, trombina, más calcio, convierten el factor 1 fenómeno en 1A fibrina, como podemos observar en la imagen. Esto da igual a una activación del factor 13 y esta la fibrina y hace que se formen enlaces cruzando los de fibrina. Entonces el factor 2, trombina, más calcio convierten al factor 1 en fibrina y el factor 1A en fibrina. Esto da igual a la activación del factor 13 y estabiliza a la fibrina y hace que se formen enlaces cruzados de fibrina. La trombina, que también puede ser activada por otros mecanismos, el proceso inflamatorio, también puede actuar como cofactor para convertir el factor 11 en factor 11A, en factor 8 en factor 8A y el factor 5 en factor 5A. Ahora vamos a observar la vía extrínseca. Vamos a observar la vía extrínseca. Entonces, cuando hay daño en el tejido, se libera el factor trisular, tromboplasmina. Esta activa el factor 7. Ahora vamos observando que el factor 12A más la tromboplasmina tisular más calcio activa al factor 10. Entonces se continúa el paso desde la activación del factor 10 y el factor 7A también puede interactuar con el factor tisular para activar al factor 9. Existe también el inhibidor de la vía del factor tisular que impide la activación del factor 10 para la vía extrínseca. También el factor 7 más la trombastina es igual a la activación del factor 9. Como hemos nombrado, la trombina activa la fibrina activando el endotelio, activa linfocitos y también actúa monocitos que secretan factores de crecimiento derivados de las plaquetas. Esto quiere decir la contracción de vasos sanguíneos, activando células endoteliales que son las encargadas de expresar las moléculas de adhesión que secretan activadores de plasminógeno. La plasmina es la degradación de fibrina y finalmente terminamos con la explicación de la vía extrínseca. Reguladores. Debido a que la cascada de coagulación consiste en una serie de reacciones que van amplificándose y acelerándose en cada paso, es lógico pensar que debe existir algún mecanismo de regulación, un freno a la reacción en cadena, ya que de progresar sin control, en pocos minutos podría provocar un taponamiento masivo de los vasos sanguíneos. Es decir, asimismo como la cascada de coagulación se encarga de producir trombos para poder taponar una herida, el exceso de esta o la poca regulación podría terminar en un sistema colapsando. El flujo sanguíneo normal arrastra los factores activados diluyendo su acción e impidiéndoles acelerarse. Estas son de las razones por las cuales cuando existe éstasis del flujo sanguíneo se favorece la formación de trombos. El hígado actúa como un filtro quitando de la sangre en circulación los factores activados e inactivándolos.
Asimismo, existen además algunas proteasas que degradan específicamente a ciertos factores activados y otras proteasas y sustancias químicas que ejercen acciones inhibitorias sobre los factores activos. En síntesis, el flujo sanguíneo, el hígado y algunas proteasas se encargan de que las cascadas de coagulación no hagan más de lo que tienen que hacer. Entonces, en la siguiente tabla tenemos la clasificación general de los anticoagulantes. Tenemos entonces las heparinas, las cuales se encargan de inhibir las trombinas, los factores 10A, los 9 y los 9, haciendo que se unan a la antitrombina 3, que forman un complejo terciario de antitrombina 3, heparina más trombina. Esto no permite que la trombina cumpla su función. También tenemos las heparinas de bajo peso molecular. Se encargan de acelerar la inhibición del factor 10A y la trombina por la antitrombina 3. También tenemos los inhibidores selectivos del factor 10A, los cuales actúan uniéndose al centro activo del factor 10A y lo inhiben de manera reversible y competitiva. También tenemos los antagonistas de la vitamina K. Esto es importante porque sin la vitamina K se inhibe la síntesis hepática de los factores dependientes de vitamina K. Los factores 2, 7, 9 y 10, sin presencia de vitamina K, se ven afectados y no pueden cumplir su función en la cascada de coagulación. Y finalmente tenemos los inhibidores directos de trombina. Se encargan de inhibir de forma directa y irreversible la trombina. Una de las patologías relacionadas con la cascada de coagulación es la hemofilia, la cual consiste en un trastorno de coagulación que afecta aproximadamente 1 de cada 10.000 personas. La sangre de estas personas no tiene suficiente factor de coagulación 8 o 9, debido a esto las personas sangran mayor tiempo de lo normal. Como podemos observar en la imagen, en la parte superior, observamos cómo hay una coagulación normal. Y en la parte inferior, como podemos observar, hay una incapacidad para formar coágulos, lo que afecta y hace que la persona sangre mayor tiempo de lo normal. Otra enfermedad que está relacionada con la cascada de coagulación es la enfermedad de von Willebrand. Esta enfermedad es uno de los más frecuentes trastornos de coagulación. Las personas que la padecen tienen un problema con una proteína de su sangre llamada von Willebrand. Esta lo que hace es ayudar a controlar las hemorragias. Cuando un vaso sanguíneo se lesiona o ocurre una hemorragia, esta ayuda a que las células de la sangre llamadas plaquetas formen un coágulo y se aglutinen para detener la hemorragia. Las personas con esta patología no tienen suficiente von Willebrand o no funciona adecuadamente. La sangre tarda más tiempo en coagular y la hemorragia en detenerse. Esta enfermedad causa ciertos síntomas, los cuales son hematomas, sangrado menstrual anormal, erupción cutánea, hemorragias nasales y sangrado de las encías. Las personas que padecen esta enfermedad generalmente podrían no saber que padecen este trastorno porque sus síntomas hemorrágicos son muy leves. El trastorno casi no afecta la vida de la mayoría de las personas, excepto cuando ocurre una lesión grave o se requiere de cierta cirugía. No obstante, todos los tipos de esta enfermedad pueden presentarse con problemas hemorrágicos. Existen 3 tipos principales de esta enfermedad, los cuales para cada tipo el trastorno puede ser leve, moderado o severo. Los síntomas hemorrágicos pueden ser muy variables dentro de cada tipo, dependiendo en parte de la actividad del factor. Es importante conocer qué tipo de enfermedad padece una persona porque el tratamiento es diferente para cada tipo. La enfermedad tipo 1 es la forma más común. Las personas con esta enfermedad tienen niveles de factor de Willebrand menores a los normales. Los síntomas generalmente son muy leves, aún así es posible que una persona con esta enfermedad tipo 1 presente hemorragias graves. La
enfermedad de Wilbrand tipo 2 se caracteriza por un defecto en la estructura del factor. La proteína del factor no funciona adecuadamente, lo cual provoca una actividad del factor menor a lo normal. Los defectos que caracterizan a la enfermedad tipo 2 son varios. Los síntomas generalmente son moderados. La enfermedad de Wilbrand tipo 3 es generalmente la más grave. Las personas con este tipo de factor tienen muy poco o no tienen factor de Wilbrand. Los síntomas son más graves. Las personas con la enfermedad de Wilbrand tipo 3 pueden presentar hemorragias en músculos y articulaciones, algunas veces sin ser provocadas por una lesión. Bueno, como podemos observar nuestras diapositivas de la cascada de la coagulación, podemos concluir que la cascada de coagulación es uno de los procesos más importantes en el cuerpo, permitiéndonos, en caso de tener algún tipo de herida, ser el primer mecanismo que nos permite como tal sanarlo o realizar una curación. Tendremos en cuenta que en síntesis la cascada de coagulación tiene tres procesos principales, los cuales son las vías extrínsecas, las vías intrínsecas y la vía común. bueno, muchas gracias por su tiempo.